Así. Ok, hermanos. Entonces, hoy nos enfocaremos principalmente en esta lección, la lección 8 acerca de la educación en el asombro y en la curiosidad, hermanos. No sé cuántos habrán alcanzado a ver y cuántos vayamos al día con las lecciones. Espero que más o menos vayamos todos a la par. Pero creo que podemos ir comenzando con la pregunta número 1 que se nos ofrecía en la lección para discutir. Y tiene que ver con una pregunta personal y experiencial, digámoslo así. Esta primera pregunta dice, ¿recuerdas algún momento de tu infancia en el que el asombro y la curiosidad te llevaran al estudio y la investigación? ¿Alguno de ustedes, hermanos, recuerda algún momento de su infancia, siendo niños, en el que el asombro y la curiosidad los llevaran a estudiar algo, a investigar algo, hermanos? Sí, hermano. ¿Tú, hermano? ¿Qué nos puedes compartir, hermano? Dice Matías que él también, que toda su vida. Pero yo recuerdo, digo, desde pequeño me agradaban mucho los carros y, y leer revistas o, digo, tal vez no era algo tan especial, pero sí recuerdo que de pequeño, en situaciones específicas, cuando algo atrapaba mi mente o algo específico de autos, me dedicaba a buscar en revistas o cosas así. Pues antes no había tecnologías o redes, internet, como las hay hoy, pero, o incluso recuerdo ver los libros de mi padre de circuitos y cosas así, de electrónica. Ok, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar y compartirnos algo o algún momento en su infancia en el que el asombro y la curiosidad los hayan guiado a ponerse a investigar o a estudiar algo en particular, hermanos? Yo no sé cómo se levanta la mano, ¿eh? Adelante, hermana, pero compártanos. Ajá. Pues yo creo que como todos, los insectos, cuando iba al campo de niña, tuve una niñez de las vacaciones ir al campo y para mí todo eso era, pues era muy, muy bonito, me causaba asombro. Los insectos con la lupa, el buscar el tipo de alas en los libros, etcétera. O sea, buscar las partes de las patas y todo eso se me hacía muy interesante. Mm. Incluso ahora, pues, aunque ya no soy niña, este, pues ya cuando encontramos, Tirsa y yo, algún animalito o alguna situación, pues sí, algún animalito, verlo en el microscopio y buscar en el internet. Incluso la otra vez, ya no, ya más bien es de la niñez de Tirsa, no la mía, ¿verdad? Pero tomamos un agua sucia, la vimos en el microscopio, vimos ¿cómo se puede decir? Las bacterias que se movían o como se llaman, este, y buscarlas en internet para ver qué tipo de, ¿cómo se le puede llamar? De ramificación, aunque no es la palabra, era este, el espécimen, por así decirlo, ¿no? Y pues sigue siendo interesante para nosotras, para mí, hablando de mí, esa área. Muy bien, hermana. Hermana Claudia. Eh, Buenas noches a todos, hermanos. ¿Sí me escucho para Sí, empezar? hermana. Sí, sí, Ah, sí, claro. gracias. Digo, yo no era mucho como de investigar porque no, para empezar, pues no tenía los medios para hacerlo. Pero sí recuerdo, a mí siempre me han llamado mucho la atención lo que son las artesanías y las manualidades. Entonces, por ejemplo, en la escuela sí nos enseñaban a hacer, bueno, yo recuerdo le llamaba dibujos lineales.
que con la pura regla y el lápiz así trazábamos un montón de líneas hasta que se formaba como figuras. Y eso a mí me gustó tanto que, o sea, me puse como a buscar más figuras y a preguntar y llegaba de la escuela y hacía la tarea y después me ponía a hacer dibujos y dibujos y dibujos y dibujos de eso hasta que como que llegaba el momento que ya mi papá me decía, no, ya, ya párale, no, ya me estresaste con eso diario. Este, pero digo, no, con cosas así como de la naturaleza o así. Pues sí, sí habían cosas que me llamaran la atención, pero no era como ponerme a investigar. Ahorita ya de grande sí, ya si veo algo que me interesa o que me sorprende o entonces empiezo a pensar y a pensar y a pensar en eso hasta que empiezo a buscar y a investigar y a platicarle a Obed, ¿no? Ay, mira, fíjate que de este animal hay tantos tipos y él así como que, órale. Pero, por ejemplo, con lo que estoy haciendo ahora de los tejidos o los bordados, todas esas cosas yo las he ido aprendiendo. Se lo pone como cabeza. Ya, perdón, hermana. Ay, ya no supe qué pasó. Adelante, hermana. Bueno, sí, la cuestión esta de los tejidos y los bordados y lo he ido aprendiendo solamente en base pues a investigar, a ver tutoriales y pues sí, a yo adentrarme en el tema y practicarlo, ¿no? Este, y, y sí, pues es más que nada lo que a mí me ha estado llamando la atención y más bien ya ahora de adulta es que he podido pues estar investigando y profundizando más en las cosas que me llaman la atención, que de niña la verdad no mucho. Ya. Muy bien, hermana. Muchas gracias por compartirnos. Pues sí, hermanos, la pregunta creo que con la que se inicia en estas preguntas de discusión es con el propósito de irnos introduciendo a meditar y a contemplar un poco en la importancia de educar en el asombro, ¿no, hermanos? Creo que todos de alguna u otra manera pudimos haber tenido ciertas experiencias y tenemos ciertas experiencias en las que nos proponemos investigar algo porque se despierta en nosotros esa curiosidad o ese asombro en particular, ¿no? Digo, yo personal y particularmente recuerdo una ocasión en la que dejé sin luz toda mi casa, siendo niño, por andar de curioso y tratando de descubrir cómo funcionaba la energía allí, ¿no? Y pues hice ahí un circuito cerrado y fundí toda la casa, ¿no? Entonces, creo que la curiosidad es lo que nos mueve, nos lleva al estudio o a la investigación de algo en particular. Ahora, Christopher Perrin, tomando del libro de Liberal Arts Tradition, comenta que el asombro conduce a la adoración y la adoración a su vez nos conduce hacia la sabiduría. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el asombro nos guía entonces a la adoración? ¿Y cómo es que esto a su vez nos guiará hacia la sabiduría, hermanos? ¿Quién quiere participar en cuanto a responder esta pregunta? ¿Cómo es que el asombro nos conduce a la adoración y cómo la adoración a su vez nos lleva hacia la sabiduría? Entendiendo lo que es la adoración. ¿Alguien recuerda qué es la adoración desde la perspectiva que mencionan allí en la lección? ¿Alguien nos puede proporcionar la forma en la que definen adoración en la lección 8? ¿Alguien lo recuerda o lo tiene en la mente o en sus notas? ¿Nadie? Adoración, yo se los comento, es atribuir valor a algo. Eso es lo que mencionan, ¿no? Ese es el significado de la palabra que desarrolla en la lección. Es atribuirle valor a algo. Entonces, entendiendo esto, cómo el asombro conduce a la adoración, hermanos, a atribuirle valor a algo y cómo es que esto a su vez nos guía hacia la sabiduría. ¿Qué piensan ustedes respecto a esa pregunta, hermanos? ¿Cómo podríamos tratar de responder? ¿Alguien quiere por ahí participar?
¿Alguien iba a participar? Como que escuché que alguien estaba queriendo. Estaba, estaba pensando, hermano, en que si podría responder algo. Eh, Creo que, digo, nuestra propia fe nos lleva a la meditación, ¿no? A la contemplación de, en medio de la oración, ¿no? Lo que leemos, lo meditamos y en muchas ocasiones lo llevamos a la oración, ¿no? Para que podamos recibir gracia o entender o para alguna petición en específico. Digo, entonces creo que está muy arraigado tal vez en nuestros corazones eh, la manera en la que debemos de orar, ¿no? Y meditar. No, Ok, no sé si sea el concepto tal cual de la oración que menciona. de la adoración. Sí, entonces, Sí, algo así. digo, en un sentido creo que la pregunta va un poquito más tratando de abarcar otro tipo de elementos en general. Digo, en última instancia, todo aquello que sea bello, Ujú. pues en un sentido refleja algo del ser de Dios, ¿no? Así como decimos también que todo lo que es verdadero, pues nos refleja algo acerca del ser de Dios. Entonces, sí, la pregunta en este contexto es, bueno, ¿cómo es que eso que nos asombra nos conduce a adorar, nos conduce a atribuirle valor a algo? ¿Y cómo es que esto a su vez nos va guiando a la sabiduría, hermanos? ¿Qué podríamos reflexionar respecto a esto? No sé, Yo, hermana Miroslava. a ver si luego me enseñan a levantar la mano. No, no la encuentro, pero bueno. Pues cuando yo estaba leyendo precisamente eso, a mí se me vino a la mente, por ejemplo, dice, primero es el asombro, y en el asombro al ver, eh, o sea, no, o sea, en varias ocasiones me ha sucedido de que veo algo y digo, "Guau", o sea, bueno, es el wow, pues primero, y decir, lo que ha hecho Dios, todo lo que, o sea, el asombro, luego vamos yo en mi forma podría decir, adorar a Dios, decir, gracias Señor por lo que tú creaste y yo lo estoy viendo. Y en cuanto a sabiduría, pues creo que también, bueno, esa es otro ejemplo, por así decirlo, en ocasiones, en algunos libros de física, de los que lleva Tirsa, yo también los leo porque a mí me gusta. Y veo cómo, cómo se va, cómo va actuando, por ejemplo, movimientos y así, y al final llegamos a lo mismo, es adorar a Dios, porque como que ahí nos desglosa cómo Dios trabaja en sí, y de esa manera también podemos percibir sabiduría, porque al final Él la da, o sea, como que va uno más allá, cuando, bueno, me ha pasado a mí, de que observo algo de alguna forma me asombro, enseguida eh, pues doy gracias a Dios de una manera espontánea, por así decirlo, y después de eso, al pensar en esa situación, vienen muchas formas de aplicación de algo, ¿no? Y es ahí como yo podría llegar a la sabiduría, o sea, o más bien esto nos lleva a la sabiduría y pues también habla del trabajo significativo, ¿no? Que también es trabajar desde mi punto de vista más a fondo o empezar a crear o a modificar algo, ¿no? No sé si me doy a entender. Sí, creo que sí, hermana. No sé si alguien más quiera compartir algo para que podamos ir redondeando mejor entre todos, eh, pues llegando a algún tipo de conclusión, ¿no? Hermana Karen había levantado la mano, no sé si fue por error o quiere participar, o aprovechando que la levantó por error, si fue por error, y quiera compartirnos algo al respecto. No es la hermana Karen, hermano. Ah, ok. Diario me cambias de ahí los datos, hermano. Sí, hermano, para participar por medio
demás personas. No es cierto. Sí, hermano, yo creo que complementando un poco lo que dice la hermana Miros, que es muy acertado, la, la adoración nos conduce, perdón, el asombro nos conduce a la adoración por lo que ella menciona, porque atribuimos la verdad del orden en el cosmos a un creador y eso nos hace pues maravillarnos en que hay una inteligencia detrás de las relaciones que vemos dentro de todas las disciplinas. Eso nos asombra, eso nos lleva a la adoración, pero a su vez eso trae sabiduría porque dejamos de, o sea, nos acercamos hacia un ser personal que es el Señor en lugar de dejar todo en manos de la casualidad. O sea, cuando una educación carece de ese asombro o de esa intención de adoración, finalmente concluye en la nada y en el vacío. Y finalmente, o el mismo hombre dice, pues este universo tiene ciertas relaciones, pero son producto de una gran explosión, no tienen ninguna relación conmigo, no significan una historia dentro del orden creado y se queda solamente con la vanidad, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa clara imagen de que hay alguien a quien adorar, cada vez que descubrimos, cada vez que emprendemos, que investigamos, que leemos algo, que notamos un patrón, etcétera, eso trae sabiduría justamente por esa razón, porque estamos llegando al temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Ok, hermano, muchas gracias. Hermano Paco o hermana Ida. Sí, creo que al final ya casi llegó a lo mismo que iba a mencionar Josué. Eh, el asombro se da de manera natural al contemplar aquello que es digno de nuestro asombro, pero al llevar ese asombro a la adoración es llevarlo al lugar correcto, que es la fuente de eso, es atribuir, decías, el valor, pues le atribuimos al Señor estas obras, y las estamos llevando al lugar correcto, que es la fuente, y en la medida en la que estamos acertando en atribuir correctamente ese valor, que sería ya la adoración, crecemos en sabiduría porque comprendemos más la misma cosa que nos asombró por un lado y aparte conocemos al Creador, tenemos un acercamiento a Él y es un ciclo que se va repitiendo en la medida en la que lo conocemos a Él más, pues eso nos vuelve sabios, dice así la escritura, ¿no? El principio de la sabiduría, el temor del Señor, saber a quién debemos de temer, conocerle es también la vida eterna. Entonces creo que por ahí nos va llevando este ciclo y pues bueno, más o menos es parecido. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Esto es lo hermoso, hermanos, cuando empezamos a interactuar, a compartir nuestros pensamientos y creo que va clarificándose, ¿no? De manera más puntual aquellas cosas que se transmiten en la lección. Entonces, estoy de acuerdo en lo que han compartido, hermanos, y espero que esto nos ayude a todos los que estamos ahorita en línea y aquellos que escuchen la grabación para poder llegar más a ese entendimiento de la importancia de la educación en el asombro y en la curiosidad, ¿no? O sea, al final hay un propósito, guiar a nuestros hijos, guiarnos a nosotros mismos, a todos los que estudiamos, y que somos todos los seres humanos en un sentido, comenzando desde el asombro, pero llegando hacia la sabiduría, es decir, siendo dirigidos hacia aquel que es el objeto, el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Nuestro propio Creador, nuestro Dios. Todo lo que enseñamos tiene el propósito de que podamos ser guiados y guiar a nuestros hijos al conocimiento de la gloria, de la grandeza de aquel que formó todas las cosas, hermanos. Es impresionante, hermanos, cuando vamos entendiendo mejor, ¿no? El fundamento de todas estas cuestiones que son tan importantes y el poder comenzar a hacer las cosas con esa claridad, ¿no? O sea, no se trata solamente de instruir a nuestros hijos en cuanto al asombro en la naturaleza, porque sí, ¿no? Sino porque esto los va a llevar, los va a conducir. A ver, hermanos, perdón. Dice que tenemos 10 minutos. Creo que al final no entré con la cuenta del seminario.
Bueno, esperemos ahorita ver qué hacemos. Perdón, ya me distraje. Escribió alguien ahí algo. Alguna vez vi esta frase y creo que capta la idea. La poca ciencia aleja de Dios, mientras que la mucha ciencia devuelve a él. Pasteur. Sí, hermano, muchas gracias. Creo que eso. Creo que con esa frase podemos captar la esencia de lo que estábamos tratando de meditar y contemplar, hermanos. Bien, hermanos. Vayamos a otra pregunta. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguien activó por ahí hermana Jennifer? Sí, nada más quería comentar algo que en lo personal ha sido, fue importante para mí cuando era niña, que el asombro, una que lo menciona en las lecturas que se realizaron de esta lección, que es una cualidad específica del hombre. O sea, no vamos a ver, o bueno, a veces cuando vemos programas de National Geographic, de los animalitos y todo eso, no he visto como a una ardilla asombrarse de ver algo, ¿no? Sino ellos lo hacen como por instinto. Y una capacidad eh, innata, ¿no? Del ser humano es el asombro, lo que nos lleva a aprender todas las cosas, porque viene de la curiosidad, ¿no? Esta parte de los niños, desde que son bebecitos, de cómo quieren agarrar algo y lo practican y lo practican. A lo que voy es que el asombro te lleva a la experimentación. A lo mejor no, algunos dijeron, no, pues yo me puse a investigar, ¿no? Cada quien con distintos medios, pero a todos definitivamente nos lleva a experimentar. Entonces, y ahí, bueno, a veces va a ser un experimento fallido y otras veces va a ser un experimento que resulta, ¿no? Pero en general, todos esos son aprendizajes. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita yo veía que mi mamá cocinaba, entonces nos compraron una cocinita nosotros y yo pues quise hacer lo mismo que hacían pues en la vida real y le prendí, le puse papelitos y le prendí fuego y cuando veo se empieza a derretir la cocinita, entonces aprendí que el plástico y el fuego no combinan porque este, pues el fuego lo derrite y es peligroso. Entonces, y eso se me quedó muy, muy grabado, o sea, y yo estaba muy chiquita y a la fecha me acuerdo muy bien. Lo que voy es que el asombro llega a impactar tanto que nos lleva a experimentar a la vez esas experiencias, se generan aprendizajes significativos en nosotros y ahora lo que queremos es que sea en nuestros hijos y principalmente nos amplían el conocimiento y en este caso es un conocimiento acerca de Dios, de la naturaleza y de lo que Dios formó, de todo lo que a veces ni podemos imaginar, porque dice la Biblia también que hay cosas que no se nos han sido reveladas y que no se nos serán reveladas. Entonces, pero siempre queda esa expectativa de asombro, ¿no? Y ya, nada más, es lo que quería comentar. Gracias, hermana. Hermano Yair. Sí, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchó? Sí, Sí, hermano. sí. Yo recordé un ejemplo que leí en una novela infantil. La leí apenas, la leí cuando era niño. Se llama El Jardín Secreto. Y no sé si alguien ha leído o ha escuchado de esa novela. Creo que sacaron una película, pero está muy desviada de la historia original. Y en esa historia, pues así brevemente tratan de. Pues, o sea, el jardín secreto se trata de un niño que queda huérfano cuando su madre lo da a luz, ella muere, entonces él queda como discapacitado, no me acuerdo por qué, entonces queda discapacitado y no puede salir y su papá pues se avergüenza de él y como le recuerda tanto a su esposa no lo quiere ver. Entonces a esa casa llega su prima y entonces la prima se aburre, entonces ella sale y a través de los pajaritos empieza a explorar los jardines que tiene la mansión. Entonces, al final de cuentas, pues el libro trata de que estos dos niños, junto con un otro niño que es hermano de la sirvienta, se asombran al ver la naturaleza. O sea, se asombran al ver la naturaleza y encuentran un jardín que pues está todo descuidado, que está feo, pero ellos tratan como de arreglarlo, ¿no? Y entonces le piden al jardinero que les enseñe
a cuidar de las plantas y a tratar con los animales y con las aves. Entonces, se llama el jardín secreto porque ese era el jardín de su mamá, era un jardín muy especial. Entonces su papá cerró ese jardín con candado por la misma razón, por el luto que él estaba pasando por su esposa. Entonces, al final la historia, pues, a mí me gustó mucho, pero como que ya al final como que me empezó así como dije, esto está mal, porque el niño dice es que al final el niño al ver la maravilla de la naturaleza, él se levanta de su silla de ruedas, entonces empieza a caminar. Entonces le atribuye eso a la fuerza que hay en él, ¿no? A su poder interior. Y entonces les empieza a decir, es que hay un poder en todos nosotros que nos hace hacer cosas imposibles, ¿no? Pero el otro niño que es hijo, el hermano de la sirvienta le dice, no, yo creo que es más como, porque el niño dice, me dan ganas de cantar, o sea, estoy tan agradecido que quiero cantar, pero no sé a quién cantarle y no sé qué cantar. Entonces los niños empiezan a discutir, pues yo creo que deberías cantar lo que cantamos en la iglesia, ¿no? O sea, a lo mejor eso es lo que sientes. Y entonces empiezan a cantar un himno, que le enseñan un himno y entonces el niño dice, sí, yo creo que es eso, o sea, es Dios, o sea, es el creador, no, no es en realidad como el poder interior que tengo en mí, sino es Él el que ha hecho todo esto. Entonces yo recordaba esa historia cuando, con todo esto de maravillarse de lo que hay en la naturaleza y que finalmente eso también te lleva a la adoración, ¿no? Y pues solamente quería comentar ese ejemplo. Yo apenas compré un libro sobre como microbiología o algo así, porque pues yo quise ser doctor, entonces nunca lo logré, pero me llama mucho la atención todo eso, entonces compré un libro sobre los microbios y las bacterias, pero el autor sí es, o sea, es un hombre, pues tiene un doctorado, es argentino y ha estudiado en universidades muy distinguidas, pero desde la primera página empieza hablando como el origen de la vida y deja a un lado como cualquier idea religiosa y no cualquier dogma que te pueda llevar a creer en un ser superior. Entonces, pues creo que es verdad, ¿no? Mucha ciencia, como ponían aquí en la cita, o sea, sí te puede llevar a Dios, pero realmente nos enfrentamos a un mundo que es hostil a todo eso, ¿no? Y que, pues, que están ambas partes, ¿no? O sea, siempre está esa lucha y quería mencionar el ejemplo del libro porque pues también tratan con eso, ¿no? O sea, como que te quieren meter en la mente que sí, que hay un poder en ti, que tú puedes, que todo lo puedes, pero finalmente no es así, ¿no? Y al final de esa historia, pues a mí me gusta mucho porque es una novela infantil, pero sí, sí dan como ese enfoque de que no, y los niños terminan cantando. Y eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias, hermano. Sí, la importancia de poder conducir a nuestros hijos en el asombro, pero a la correcta adoración, ¿no? Entonces, y al final guiarlos en ese sentido a la sabiduría, ¿no? El temor de Dios, quien es el que produce todas estas cosas que nos asombran y nos maravillan, hermanos. Hermanos, voy a detener la grabación. Creo que, no sé, estaba yo en otra sesión hace un momento y de ahí me salí, me brinqué y creo que no entré a la cuenta del seminario y terminé usando pues directamente una gratis. Entonces se nos está acabando el tiempo, la voy a detener y vamos a tener que hacer otra sesión nueva, hermanos. ¿Quieres que le inicie, hermano, para iniciar rápido? Sí, y después tú subes la grabación. Sí, hermano. Sale, Por hermano. favor, hermano, mientras voy teniendo esta ya.